Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Es un gusto estar para mí aquí con ustedes en este espacio de difusión de la cultura fungi. Muchas gracias a Melissa Hurtado y a Hongos para la Vida por estos espacios de difusión, por estos espacios de educación, por estos espacios de conexión como el micelio con los hongos y con todos ustedes. Mi nombre es Andrés Daniel Archer Juri, soy médico, especialista en terapias alternativas. Hago lo que se llama medicina integrativa, tomo todos los elementos de la medicina alopática, los integro con los elementos de las medicinas alternativas para ponerlo al servicio de los pacientes, de las personas. El día de hoy vengo en representación de Fungus Colectivo. Fungus Colectivo es una iniciativa que surge en Cali. Voy a hablarles un poquito acerca de Fungus. Nuestra historia comienza no solo en un lugar, sino en una escucha compartida hacia la tierra, hacia las enseñanzas que brotan del bosque, del micelio invisible que conecta raíces, saberes y corazones. Nos reunimos bajo un mismo ideal: ampliar la conciencia humana a través de los hongos, sus múltiples dimensiones y su poder ancestral de sanación. Nuestro enfoque está encaminado hacia una medicina que respeta la vida, en la formación que se transmite como red viva, como lo hace el micelio, y en el acompañamiento como un acto sagrado. Nuestra misión es abrir caminos para que las personas se encuentren consigo mismas, con su salud, con la naturaleza y con su propósito. Estamos entonces tratando de abarcar todos los aspectos de este reino fungi, desde proyectos de cultivo, de producción de hongos, toda la asistencia técnica. Estamos en toda la parte de la salud, desde la salud mental hasta la salud en general. Para eso también integramos los hongos a los tratamientos y tenemos un enfoque hacia la nutrición, procesos también para producir hongos alimentarios. Tenemos también una parte de comercialización de productos derivados de los hongos. Entonces estamos en la ciudad de Cali para que nos conozcan, Fungus Colombia. El día de hoy entonces vamos a hablar acerca un poco de los hongos adaptógenos, pero para hablar sobre los hongos adaptógenos debemos hablar sobre los reinos de la naturaleza. Resulta que existen 5 reinos de la naturaleza: el reino monera o reino de las bacterias, el reino protista, donde están las algas y los protozoos, el reino plantae, donde están las plantas, el reino animalia, los animales, y el reino fungi, donde hace parte los hongos. Este reino fungi es relativamente nuevo. Hace poco se consideró a los hongos como un reino diferente de la naturaleza, diferente al de las plantas. Hasta hace poco, finales de los 50, los hongos estaban incluidos dentro del reino de plantas. Existen grandes diferencias entre las plantas y los hongos, y las vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, una diferencia muy importante es que estos hongos son microorganismos eucarióticos, son entonces microorganismos complejos. Sus células guardan el material genético en el núcleo celular, lo que los hace eucarióticos, células más complejas. Las paredes de estos hongos, de sus células, están compuestas de quitina. La quitina es el segundo polisacárido más abundante en la naturaleza, después de la celulosa, que son la que el constituyente de las paredes de las plantas. Entonces ahí ya empezamos a ver diferencias. Además de eso, los hongos tienen la capacidad de almacenar glucógeno como reserva energética, y esto característica los hace muy cercanos a los animales. Los animales y nosotros los seres humanos también tenemos esa capacidad de almacenar el azúcar en forma de glucógeno como una reserva energética cuando hay periodos de ayuno. Los hongos se pueden reproducir de manera sexual y asexual. Eh, Son organismos que van desde organismos muy sencillos, unicelulares, como los mohos, las levaduras, hasta organismos muy complejos como los macromicetos o los hongos que vemos que brotan de la tierra, que son organismos multicelulares mucho más complejos. Dependiendo de la manera como se alimenten estos hongos, se pueden clasificar en simbiotes.
Y allí hay una diferencia también con las plantas. Las plantas hacen fotosíntesis y producen ellas mismas su propio alimento. Los hongos, a diferencia de las plantas, no hacen fotosíntesis, deben buscar su alimento. Entonces, en el caso de los hongos simbiotes, son hongos que establecen relaciones de mutuo beneficio con otros seres vivos, en este caso las plantas. Los hongos y las plantas ejercen relaciones de mutuo beneficio en el cual las plantas obtienen beneficios nutricionales de los hongos y los hongos obtienen un ambiente propicio para que se puedan producir. Entonces se benefician mutuamente hongos y plantas, y estos serían los hongos que conocemos como micorrizas, que ejercen esa relación simbiótica de mutuo beneficio. Los hongos saprobios son aquellos hongos que degradan la materia orgánica, son los hongos que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Todo lo que se muere entonces debe descomponerse para que se puedan degradar sus componentes y que los nutrientes regresen al suelo para que puedan ser usados nuevamente. De eso se encargan los hongos saprobios y ese es su papel fundamental en la naturaleza. Además de eso, existen otros hongos que se conocen como parásitos. Esos hongos se alimentan de otros microorganismos. Son los hongos patógenos, son los hongos que nos enferman, como la tiña, como la onicomicosis o como la cándida, que son capaces de enfermarnos a partir de ese alimentarse de nosotros. Entonces son hongos parásitos, hongos patógenos. Esto de manera general las características de los hongos. Vamos a ver en la anatomía que los hongos tienen una parte que está enterrada bajo la tierra y eso es como principalmente el hongo. Es como todo este algodón que vemos alrededor de la diapositiva, que es lo que se llama el micelio. Esto está enterrado bajo la tierra y ese es principalmente el hongo. Cuando se dan las condiciones necesarias y las condiciones de humedad, de ambiente y de nutrientes para que el hongo prolifere, eh, brota de la tierra el hongo y ahí es donde vemos el hongo que normalmente conocemos, el cual tiene unas partes, tiene un pie, que es el palito que sostiene el sombrero está arriba, y debajo del sombrero vemos como unas laminitas que se llaman los eminóforos o laminillas, y de allí el hongo produce las esporas para que se pueda volver al ciclo, volver a producir el hongo. Estos hongos que tienen el pie en el centro del sombrero generalmente se conocen como hongos, y los que tenemos al lado, que tienen el pie de lado en el sombrero, parece más una orejita, se conocen más como setas. Entonces ahí vemos esas características del hongo. Los hongos cumplen unos papeles fundamentales en la naturaleza. El micelio crece en asociación simbiótica con las raíces, como les contaba, y a partir de ahí se crea una red de comunicación y de transporte de nutrientes. Estos hongos juegan un papel crucial en la supervivencia de los ecosistemas forestales, son formadores de suelo, son bioindicadores de ambientes no contaminados, donde encontremos hongos es un indicador de que ese ambiente está limpio de contaminantes. Los hongos, como les contaba, descomponen la materia orgánica y gracias a eso devuelven los nutrientes, los minerales a los suelos para que puedan ser reutilizados nuevamente. Algo muy importante en esta época de alta contaminación ambiental es el papel como biorremediadores de los hongos. Su capacidad de absorción de metales pesados y de contaminantes en el suelo los vuelve unos protagonistas en la descontaminación de ambientes altamente contaminados. Además de eso, son fuente de alimento y de medicamento para la flora silvestre y para nosotros también. Estos hongos están todo el tiempo en nuestra vida diaria, estamos en contacto con los hongos todos los días. Uno de nuestros hongos más comunes es el Saccharomyces cerevisiae, que es conocido como la levadura del pan, la levadura de la cerveza, una fuente de alimento, son fermentadores de alimentos
y todos los días nos acompaña en el pan diario de cada día. Si no fuera por la levadura, no lo podríamos tener en nuestra mesa. Asimismo, los hongos también son precursores de medicamentos. Un medicamento que marcó un hito en la medicina fue la penicilina. Esta penicilina fue descubierta de manera casual a partir de una colonia. Alexander Fleming quiso que en una caja de Petri crecieran unas bacterias. Él las dejó allí como olvidadas y después de un tiempo notó que había crecido un hongo y que donde estaba ese hongo las bacterias no crecían, y así es como se descubrió la penicilina. Marcó un hito en la historia de cómo se tratan las infecciones. Además de eso, los hongos también son los llamados a descontaminar ambientes por todas estas capacidades de bioremediación que tienen, y existen hongos que son capaces de degradar el plástico, hongos como el Phthaloctiosis microspora, el Aspergillus terreus o el Engiodontium album son hongos que tienen la capacidad de degradar el plástico, además de también descontaminar ambientes, aguas, suelos contaminados. Entonces, este es el futuro hacia donde se va enfocando el manejo con los hongos. Ya entrando un poco en materia, entonces vamos a revisar algunos de los conceptos. El concepto de hongo funcional es muy importante que lo aclaremos. Entonces, estos hongos tienen propiedades nutricionales, son un alimento, pero además de estos valores nutricionales que tienen estos hongos, también cuentan con componentes que son biológicamente activos y que nos aportan beneficios para la salud, nos reducen el riesgo de contraerlas. Cuando los alimentos, llámese hongo u otro tipo de alimento, tiene esta capacidad de, además de tener un valor nutricional, tener componentes biológicos para mejorar la salud y reducir el riesgo de contraer enfermedades, se consideran alimentos funcionales. Otro concepto muy importante es el concepto de adaptógeno. Los hongos adaptógenos o los alimentos adaptógenos son aquellos que nos ayudan a incrementar la resistencia no específica a una serie de agentes estresantes químicos, físicos y biológicos. Nos aumentan la resistencia a estos agentes estresantes. Además de eso, todos estos hongos cuentan con propiedades medicinales como antitumorales, nos regulan el sistema inmune, nos ayudan a regular el metabolismo, disminuyen los niveles de azúcar, de colesterol, son poderosos antioxidantes, nos ayudan contra el envejecimiento y además tienen propiedades antiinflamatorias, nos regulan la microbiota intestinal. Aquí vamos a ver entonces un poquito el concepto de adaptógeno. Tenemos una respuesta al estrés, el cual incrementa en la medida en que estamos expuestos al estrés, y esto va aumentando esta presión del estrés sobre nosotros, y cuando pasa ese momento estresante tenemos un bajón en nuestra energía y hay un momento de fatiga y estamos exhaustos después de ese periodo de estrés. Los adaptógenos nos permiten regular esas curvas del estrés, que ese momento de estrés no sea tan alto, que no nos afecte de una manera tan significativa, y que también cuando pase ese momento de estrés, la fase de fatiga y de resistencia al estrés sea menor. Entonces, que estemos un poco más resistentes al estrés y que todo este proceso sea más equilibrado. Eso es básicamente lo que nos ayudan estos hongos adaptógenos. Vamos a ver entonces que la mayoría de hongos que usamos en procesos terapéuticos y para complemento de tratamientos cuentan con unos componentes activos, los cuales son comunes a todos ellos. La mayoría de estos hongos tienen estos tipos de sustancias presentes en ellos. Entonces, tenemos sustancias como los polisacáridos, importantísimas en estos hongos, son unas de las sustancias que les confieren a estos hongos
sus propiedades medicinales. Dentro de ellas está el regular el sistema inmune. Los polisacáridos son poderosos antiinflamatorios y poderosos antioxidantes, entonces nos previenen el envejecimiento, nos ayudan a regular el sistema inmune y la inflamación. Junto con estos polisacáridos, también estos hongos cuentan con terpenos, triterpenos, los cuales también tienen capacidad antioxidante, nos ayudan a lidiar con el estrés oxidativo. Además de eso, también son poderosos antiinflamatorios, nos ayudan a combatir infecciones virales, bacterianas. Tanto polisacáridos como triterpenos tienen propiedades contra el cáncer. Junto con ellos contamos con polifenoles. Los polifenoles son poderosas sustancias antioxidantes, las cuales nos evitan el envejecimiento. Tienen estos hongos el ergosterol, que es una forma de provitamina D, entonces nos ayudan a mejorar los niveles de vitamina D de dedo, y con esto también ayudar a mejorar la absorción del calcio que va ahí junto con la vitamina D. Estos hongos también cuentan con sustancias como los nucleócidos o la adenosina, por ejemplo, que son poderosos reguladores del sistema inmune, son antiinflamatorios, nos ayudan a regular también todo el funcionamiento del sistema cardiovascular. Estos hongos también cuentan con enzimas como la lacasa, la fitasa, la celulasa, que nos ayudan a mejorar procesos de digestión, nos ayudan a mejorar la absorción de ciertos nutrientes y nos mejoran sobre todo el funcionamiento digestivo. Estas enzimas también pueden tener algunas aplicaciones en la industria, como el blanqueamiento de la pulpa del papel, la producción de ciertas tinturas y ciertos procesos de fermentación que se requieren en las industrias. Entonces allí también habría una aplicación para estas enzimas de los hongos. Vamos a entrar entonces un poco en materia y voy a contarles acerca de varios hongos. Inicialmente vamos a hablar del Ganoderma lucidum. Se conoce en Japón como Reishi, en China se conoce como Lingxi, en Corea se conoce como Manentake. Es un hongo que ha sido apreciado desde hace miles de años, sobre todo en la cultura asiática, por sus propiedades medicinales. Era un hongo que en la antigua China estaba destinado para el uso de la familia real y para el emperador. Ninguna otra persona del reino podía usarlos. Son hongos que tienen, se conoce como el hongo de la inmortalidad o el hongo de la inmortalidad, porque nos ayuda a llegar a edades muy avanzadas eh, sin tener el deterioro cognitivo que llega con los años. Este hongo, como les contaba en un principio, al igual que todos estos hongos que hemos hablado el día de hoy, que vamos a hablar, contienen vitaminas y minerales, son fuente de alimento, es un alimento completo, tiene vitaminas del complejo B, tiene vitamina C, también tiene fósforo, potasio, magnesio, sodio, cobre, minerales, oligoelementos, pero aparte de eso, también cuenta con componentes bioactivos como los triterpenoides, los cuales le confieren a este hongo unas propiedades medicinales muy importantes, dentro de ellas propiedades antitumorales, diferentes tipos de cáncer, sobre todo el tracto gastrointestinal, se benefician de este hongo, cánceres de estómago, de hígado, de colon, cáncer de próstata, de útero se pueden beneficiar de estos hongos. Además de eso, el Ganoderma lucidum nos ayuda a regular todo el funcionamiento cardiovascular, nos regula los niveles de azúcar, nos ayuda a regular los niveles de colesterol y triglicéridos. Además de eso, eh, por estas propiedades antienvejecimiento, es un poderoso antioxidante, evita el estrés oxidativo y los radicales libres, los cuales están involucrados directamente con el envejecimiento. Por otro lado, nos ayuda a aumentar la resistencia a ciertas infecciones, infecciones por virus, infecciones por bacterias, ayudan a que el cuerpo las combata de una mejor manera.
Aparte de estos triterpenos, también el Ganoderma cuenta con proteínas, glicoproteínas y peptidoglicanos, los cuales también son poderosos compuestos bioactivos, antitumorales, junto con los triterpenos y los polisacáridos, potencian el efecto antitumoral de este hongo. Son inmunomoduladores, nos ayudan a estimular el sistema inmune, a mejorar su funcionamiento cuando hay enfermedades alérgicas o enfermedades autoinmunes, también nos ayudan a modular esa respuesta inflamatoria y la respuesta inmune. Hay un compuesto muy importante que se ha estudiado mucho, que es la proteína LINC8, la cual ya se ha identificado es un poderoso anticancerígeno, tiene propiedades antitumorales en este hongo Ganoderma lucidum. Aparte de eso, estas proteínas y peptidoglicanos nos ayudan a regular el metabolismo del azúcar de las grasas y nos ayudan con el envejecimiento por su capacidad antioxidante. Además de estos compuestos, también cuenta con polisacáridos como los alfa y beta glucanos, súper importantes en este hongo, son casi que uno de los protagonistas principales, poderosos antioxidantes, antienvejecimiento, nos ayudan a regular todo el metabolismo de las grasas, del azúcar y nos ayudan a regular el funcionamiento cardiovascular, a mejorar la presión arterial y el funcionamiento del corazón, evitar que se acumulen las grasas dentro de las arterias. Los compuestos fenólicos también son conocidos antioxidantes, antienvejecimiento. Además de eso, también tiene la proteína, la provitamina D2, que es una provitamina, o sea que cuando la ingerimos, esto nos propicia el que se produzca la vitamina D y aparte de eso, pues las conocidas propiedades antitumorales. Como ustedes ven, casi todos los compuestos que tiene el Ganoderma lucidum tienen propiedades contra el cáncer. Entonces es una herramienta muy poderosa contra este tipo de enfermedades. En resumen, entonces podemos decir que los beneficios del Ganoderma lucidum son básicamente su poder antioxidante contra el envejecimiento, contra el estrés oxidativo, nos ayuda a regular el metabolismo de las grasas, del azúcar y con esto ayudar a mejorar el funcionamiento cardiovascular, prevenir enfermedades cardiovasculares, nos mejora la respuesta a ciertas infecciones, sobre todo virus, bacterias, y nos ayuda con la inflamación en general y eh, la inflamación de bajo grado de todo el cuerpo y la inflamación localizada en articulaciones, músculos, donde quiera que haya inflamación. Lo más importante, las propiedades antiedad que tiene este hongo, por algo se considera el hongo de la inmortalidad o el hongo de la longevidad. Entonces, vamos a ver que los beneficios para la salud de este hongo es su actividad antimicrobiana, nos ayuda a combatir infecciones, nos ayuda a proteger el hígado, tiene capacidad de regular el metabolismo de los azúcares, de las grasas, poderoso antitumoral para el cáncer, protege el corazón y las arterias, nos ayuda a evitar el estrés oxidativo y el deterioro de los años, el envejecimiento, nos regula la inflamación y además de eso es un importante nutriente, fuente de nutrientes, vitaminas, minerales. Vamos a seguir con la agricola frondosa, el maitake, también conocido como huichua o hongo bailarín. Es un hongo muy usado en la gastronomía oriental, hace parte de su alimentación, se lo incluyen al ramen y a muchas otras preparaciones. Es un hongo que también cuenta, además de estas propiedades nutricionales, con propiedades medicinales muy importantes. Dentro de las sustancias de interés podemos anotar los polisacáridos, betaglucanos, alfaglucanos, el ergosterol, peptidoglicanos, proteoglicanos, que como vamos a ver a lo largo de la charla son comunes a todos estos hongos. Ya específicamente hablando de el maitake, vamos a ver que sus compuestos bioactivos tienen una propiedad contra las infecciones muy importantes, sobre todo infecciones virales, como el virus de la hepatitis B, como el virus
eh, de la inmunodeficiencia humana y enterovirus, los cuales ayudan a aumentar la resistencia a estos virus y a que se puedan combatir mejor por el sistema inmune, pero no solamente los virus, sino que también el, el, el maitake nos ayuda a combatir infecciones por bacterias como el Staphylococcus aureus o bacterias que son resistentes incluso a los antibióticos. Junto con el maitake podemos combatirlas de una mejor manera. El maitake es el hongo femenino por excelencia, no solamente porque nos ayuda a regular todo el tema metabólico, nos ayuda a la resistencia a la insulina, nos ayuda con el colesterol y los triglicéridos, a controlar la presión arterial, pero sobre todo es el hongo femenino porque nos regula todos los temas hormonales. Nos ayuda a mejorar el ciclo menstrual, a regular el ciclo, nos ayuda a mejorar algunas alteraciones de la salud femenina sexual, como es la endometriosis, la adenomiosis, incluso las menstruaciones dolorosas. Todo esto en maitake nos ayuda a irlo regulando. Pero además de eso, es un hongo que trae muchos beneficios para la salud, sobre todo la salud de la piel y la belleza. Entonces, todos estos compuestos que trae este hongo, ácidos grasos, polifenoles, betaglucanos, son unos poderosos aliados de la salud de la piel. Nos ayudan a la hidratación de la piel, tienen efecto antioxidante, entonces nos ayudan a evitar el envejecimiento de la piel. Además de eso, nos ayudan con la cicatrización de heridas y en general nos ayudan a mejorar la salud de la piel. Entonces es un poderoso aliado de la belleza. En general, los beneficios de este hongo nos ayuda a regular el metabolismo de las grasas, de los azúcares, tiene un efecto antioxidante muy importante y nos ayuda a regular el envejecimiento o a evitar las consecuencias del envejecimiento. Importantísimo papel de regular la microbiota intestinal de este hongo, nos ayuda a mejorar la inflamación intestinal y a hacer que la microbiota intestinal funcione mejor, nos regula la presión arterial, nos regula los niveles de azúcar y colesterol, entonces un impacto sobre todo el síndrome metabólico. Además de eso, nos ayuda a combatir infecciones de difícil tratamiento, infecciones por bacterias, por virus. La fracción D del maitake se ha investigado muchísimo como un poderoso anticancerígeno, cánceres que afectan el tracto digestivo, pero también cáncer de útero, cánceres de mama, se benefician de la fracción del maitake y de todas las sustancias que tiene este hongo en general. Vamos a hablar a uno de los hongos que más se está usando en la actualidad, Ericium erinaceus, más conocido como melena de león o hongo erizo, Yamauchitake. Este hongo se está usando muchísimo en la actualidad por todas sus propiedades a nivel cerebral. Como todos sus predecesores, este hongo cuenta con sustancias de interés, como son los terpenoides, y en este hongo en específico, erinacinas y erisenonas, que son sustancias importantísimas que le confieren todas las propiedades medicinales a la melena de león. Cuenta con la provitamina D2, al igual que el ganoderma, polisacáridos como betaglucanos y otros polisacáridos como la glucosa, la manosa. Además de eso, compuestos fenólicos. Todo este conjunto de sustancias le confieren al hongo sus propiedades. Lo más importante de la melena de león y los compuestos erinacinas y erisenonas son toda la capacidad inotrópica que tiene este hongo. La capacidad inotrópica de este hongo está relacionada con los factores de crecimiento neuronal. Este hongo estimula a nivel del cerebro estos factores de crecimiento que hace que aparezcan nuevas neuronas. Entonces estimula el crecimiento de las neuronas.
Esta tablita que les pongo aquí es porque todas estas sustancias que van casi de la A a la Z se han identificado que tienen un impacto sobre el cerebro. Entonces, para el deterioro cognitivo leve, para las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, nos ayudan para la concentración, para la memoria e incluso se han usado para mejorar lesiones de nervios periféricos. Entonces tienen un impacto muy importante sobre el sistema nervioso central. Para las personas sanas que estamos expuestas a todo este estrés y a todo este acelere del día a día, este hongo nos ayuda con la neblina mental. Entonces, esa neblina que nos nubla la mente a partir de ese estrés y de toda esa actividad mental. Entonces, este hongo nos ayuda a disipar esa neblina mental, a que estemos más concentrados, más conectados y nos ayuda a evitar que se deteriore nuestra memoria. Pero no solamente eso, este hongo, además de actuar en el cerebro de acá arriba, actúa en el segundo cerebro, que son los intestinos. Nos ayuda desde el estómago hasta el colon a mejorar la salud gastrointestinal. A nivel del estómago nos mejora el daño de la mucosa intestinal, nos ayuda con la gastritis atrófica, con el cáncer gástrico y nos ayuda a mejorar la infección por el Helicobacter pylori. Lo más importante de este hongo a nivel intestinal nos ayuda con la disbiosis, es decir, con la microbiota, que estos microorganismos que poblan nuestro intestino estén en equilibrio y no haya aumento de poblaciones. Entonces mejora la microbiota, nos ayuda a mejorar enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades diverticulares, nos mejora el cáncer colorectal. Este hongo disminuye la permeabilidad intestinal, hace que las células del intestino estén más pegaditas para disminuir esa permeabilidad intestinal y con eso nos ayuda a mejorar la sobreestimulación del sistema inmune, nos mejora la producción de serotonina y de dopamina que se genera ahí en los intestinos y nos activa el eje microbiota intestino-cerebro. Entonces, todos los beneficios de la melena de león. En resumen, los beneficios para la salud, nos mejora la memoria, el enfoque, la capacidad de aprendizaje, es un poderoso neuroprotector, mejora la regeneración nerviosa, nos ayuda a la recuperación de lesiones cerebrales, como después de un accidente cerebrovascular, y nos ayuda también a mejorar lesiones de la médula espinal. Tiene el potencial de reducir los síntomas del deterioro cognitivo. Además de eso, nos ayuda con las emociones, la ansiedad y la depresión, los efectos neurotróficos que tiene, estimula la aparición de nuevas neuronas y efectos antiinflamatorios, no solamente a nivel intestinal, sino a nivel sistémico. Ya para finalizar, vamos a hablar de estos dos últimos hongos con Cordyceps militaris, hongo oruga, Yapsagumbu. Este es el hongo adaptógeno por excelencia. Es un hongo que se alimenta de insectos, lo que se llama un entomófago. Eh, Muy particular este hongo, tiene la capacidad de introducirse en los insectos y crecer de adentro hacia afuera en ellos y se alimenta de estos insectos. Sin embargo, es un hongo que también tiene unas sustancias de interés muy importantes, polisacáridos, monosacáridos, tiene nucleócidos como la adenosina, la cordycepina, y esteroles, ergosteroles, los cuales le confieren a este hongo todas sus capacidades medicinales. Este, como les digo, es el hongo adaptógeno por excelencia. Nos ayuda a regular todo este eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal, nos regula la producción del cortisol y con esto nos ayuda a modular esta respuesta al estrés, pero además de eso, tiene unas propiedades muy importantes. Eh, Todas estas sustancias entonces tienen propiedades contra el cáncer, nos ayudan a regular el metabolismo,
Los componentes del Cordyceps ayudan a que la mitocondria, que es la fábrica del cuerpo, produzca más energía a partir del azúcar. Entonces con esto nos regula los niveles de azúcar y nos energiza, nos aumenta la energía. Es un hongo muy indicado para los deportistas, para aumentar el rendimiento deportivo y para ayudar a la recuperación después del ejercicio. En estos días de fatiga crónica, que es derivado de ese estrés permanente, esta fatiga crónica o burnout, eh, lo, lo combatimos o ayudamos a mitigarlo con el Cordyceps militaris. Este hongo, al aumentar la energía y al regularnos el eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal, nos regula la producción del cortisol y nos empieza a modular esa fatiga crónica, además de aumentar la energía. Entonces, este hongo es súper importante. Tiene capacidades o propiedades antitumorales para tumores de pulmón, de riñón, tumores de vejiga. Tiene unas capacidades muy importantes. Vamos a ver entonces los beneficios para la salud en general. La actividad adaptógena nos ayuda a lidiar con el estrés, a que ese estrés no nos afecte de manera negativa. Nos modula la respuesta inmune, entonces nos ayuda a que el sistema inmune funcione adecuadamente. Tiene actividad antienvejecimiento por su actividad antioxidante, reducción de los radicales libres de oxígeno, propiedades antitumorales muy importantes, es un antiinflamatorio, nos ayuda a regular el metabolismo del azúcar, nos protege el pulmón y el hígado, aparte de eso propicia apoptosis en células tumorales, diferentes tipos de tumores, incluso el Cordyceps tiene actividad afrodisíaca, se le ha llamado el Viagra del Tíbet, y sobre todo esta actividad afrodisíaca en los hombres nos ayuda a mejorar el rendimiento sexual, la resistencia cuando tenemos actividad sexual y en general la resistencia a la fatiga. Entonces, el Cordyceps militaris. Tenemos por este lado Inonocos oblicuo, el famoso chaga. Este hongo es un hongo muy particular porque es un hongo parásito, parasita árboles como el abedul. Es un hongo que se ha usado de manera tradicional en Europa por sus propiedades medicinales e incluso por sus propiedades espirituales. Cuenta con sustancias de interés como son los polisacáridos, los terpenoides, los polifenoles y flavonoides, que en este hongo son muy importantes. Sustancias como la betulina o como el ácido betulínico le confieren a este hongo propiedades muy importantes. Es un hongo depurativo por excelencia, nos ayuda a regular el metabolismo de los azúcares, de las grasas. Los polisacáridos que contiene este hongo son poderosos anticancerígenos, nos ayudan a combatir diferentes tipos de tumores, tienen poder antiinflamatorio, nos modulan la respuesta inmune, nos protegen el hígado y nos regulan el azúcar y el colesterol. Además de eso, los polifenoles son poderosos antioxidantes para el envejecimiento. Los triterpenos junto con los polisacáridos confieren efectos antitumorales a este hongo. Un hongo que se ha usado mucho para el cáncer. Tiene poder antiinflamatorio y antioxidante, entonces también para el envejecimiento. Estos, eh, estos pigmentos que trae este hongo, como la melanina, también son poderosos antioxidantes, nos regulan la inflamación y nos ayudan a modular el sistema inmune. Este hongo es un poderoso anticancerígeno para diferentes tipos de cáncer y además de eso, otro de las propiedades que aprovechamos del chaga es su capacidad de mejorar la piel junto con el maitake. Son dos hongos que nos ayudan muchísimo para la piel, sobre todo por estas propiedades depurativas que tiene este hongo. Los beneficios para la salud del chaga, entonces su capacidad antioxidante, nos reducen los radicales libres de oxígeno, nos protegen las células de que muten y se conviertan en células tumorales,
nos estimula el sistema inmune, nos ayuda a proteger el sistema de infecciones bacteriales y virales. Además de eso, tiene una capacidad para combatir tumores del tracto gastrointestinal sobre todo. Nos ayuda a regular todo el metabolismo de las grasas, de los azúcares. Además de eso, la capacidad antiinflamatoria que tiene y nos ayuda a evitar que se formen trombos. Entonces, es un aliado para nuestra salud. En general, todos estos hongos los podemos consumir en diferentes presentaciones. Inicialmente existen suplementos que podemos incorporar a nuestro día a día, suplementos como son los cafés o las bebidas funcionales. Actualmente también los podemos conseguir en bebidas que pueden reemplazar las gaseosas y también vienen en forma de polvos que podemos incorporar en nuestra alimentación. Además de eso, en el mercado los conseguimos en cápsulas, los conseguimos en polvo, que como les digo puede ser el hongo encapsulado o el hongo pulverizado, extractos como tinturas, bebidas funcionales y barras y chocolates, barras de proteína que incluyen estos hongos. Hay muchas maneras de incorporarlos a nuestro día a día para empezar a gozar de los beneficios de todos estos hongos. Aquí quiero mostrarles un poquito de algunos de los hongos con los que trabajamos, desde los Psilocybe cubensis, los hongos psicodélicos que incorporamos en microdosis a procesos de tratamiento asociados a muchos de estos hongos. Aquí tenemos un potencial terapéutico inmenso. Los invito a que profundicen en el conocimiento de estos hongos y los empiecen a incorporar en su día a día para que empiecen a beneficiarse de todas estas propiedades medicinales y sobre todo las propiedades funcionales y adaptógenas de estos hongos. Espero que esta charla haya sido de su gusto, de su interés. Si se genera alguna pregunta, estaremos dispuestos a responderlas por las redes sociales. Los invito a que me sigan en Instagram como dr.andresarcher y a Fungus Colombia. Muchas gracias nuevamente a Melissa Hurtado por tenerme aquí en este espacio, a Hongos para la Vida. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Que estén muy bien.